Hoy Dios nos va a enseñar a hacer o cómo poder ser más espirituales para poder recibir toda la herencia que Él ya diseñó para cada uno de nosotros. ¿Ok? La semana pasada aprendimos que nosotros somos la descendencia de Abraham por estar en Cristo. Los que están ya en Cristo somos descendencia de Abraham. Y junto con esa maravilla de ser descendencia de Abraham, somos herederos del mundo. Porque la palabra de Dios nos enseñó que Dios le dio la promesa a Abraham y a su descendencia que serían herederos del mundo. ¿Se acuerda? Ahora, herederos del mundo no es otra cosa más que ser herederos de todo lo bueno del cielo en la tierra. En todas las áreas de tu vida, en el área física, podemos hablar de provisión económica, podemos hablar de protección, podemos hablar de sanidad física, emocional. En la parte emocional estamos hablando de liberación de traumas o de liberación de demonios, heridas sanadas, vendar a los quebrantados de corazón, ¿se acuerda? Y también en lo espiritual, obviamente el perdón de los pecados, la reconciliación con Dios y al final de tus días la vida eterna. ¿Ok? Entonces, esa herencia es para nosotros por ser descendientes de Abraham por Cristo Jesús o en Cristo Jesús. ¿Ok? Pero aprendimos también que necesitamos ser espirituales. Diga conmigo espirituales. Espirituales para poder recibir esa herencia, porque los naturales no pueden recibir la herencia de Dios porque no la entienden, no la aceptan. Y si no la entienden y no la aceptan, no la creen, y si no la creen, no la pueden recibir. ¿Ok? Por eso, 1 Corintios 2:14, vamos a recordar este versículo en la versión Reina Valera 2015. Dice, pero el hombre natural no acepta las cosas que son del Espíritu de Dios, porque le son, ¿qué? Locura, y no las puede comprender, porque se han de discernir, y quédese con esta palabra, discernir espiritualmente. Discernir es la misma palabra que usa el apóstol Pablo cuando dice que tomamos la Santa Cena dignamente, si es que discernimos el cuerpo de Jesús. ¿Qué significa eso? Si entendemos bien lo que significó el sacrificio de Jesús en su cuerpo y en su sangre. Eso dice el apóstol Pablo. Entonces aquí también tenemos que entender que las cosas del Espíritu de Dios, del Espíritu Santo, no las puede entender una persona natural, porque para él son locura. Por eso le llamó la locura de la predicación. Solo se pueden entender o recibir quienes lo disciernan espiritualmente. ¿Vale? Así que si algo tenemos que entender hoy, es que el Señor quiere que seamos más espirituales para poder recibir toda la herencia. De aquí que el mensaje de Dios dice, lleva por título, ser más espirituales para recibir. La gente natural no entiende y no recibe. ¿Ok? ¿Vamos bien? Entonces, el propósito es saber cómo ser más espirituales. Ahora, tenemos que empezar diciendo que lo natural y lo espiritual están en ti mismo. Es decir, en ti está el hombre natural y el hombre espiritual. O la mujer natural o la mujer espiritual. ¿Ok? Dependiendo. Al que alimentes más, es el que va a predominar. Si tú alimentas más al hombre natural, serás una persona natural y no espiritual. Si tú alimentas más al hombre espiritual que hay en ti, entonces serás espiritual y no natural. ¿Sale? La Biblia define en diversos versículos al hombre natural como aquel, fíjese, el hombre natural es aquel que se deja llevar por sus deseos, o sea, por su carne, sin la dirección del Espíritu Santo. Ese es el hombre natural. Hace, y no estamos hablando necesariamente de hacer cosas malas, porque claro, con estas condiciones, deseos, carne y sin el Espíritu Santo, la tendencia es muy peligrosa a lo malo. Pero aquí quiero abarcar mucho más que eso. Es hacer cosas porque así lo deseas, porque así lo siente tu carne, sin la dirección del Espíritu Santo, puede no ser tan malo o malo, pero es contrario al Espíritu Santo. ¿Vale? Y el hombre espiritual es aquel que es guiado y transformado por el Espíritu Santo.
Gálatas 5:16 lo dice así. Digo pues, andad en el Espíritu Santo y no satisfagáis los deseos de la carne. O sea, hazle caso al Espíritu Santo. No le hagas caso a tu carne. Porque el deseo de la carne, de tu hombre natural, es contra el Espíritu. Es contra el espíritu de tu hombre espiritual. Y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. El Espíritu Santo le va a decir a tu espíritu, tú eres un espíritu, ¿verdad? Tú eres el espíritu. Te va a decir, el Espíritu Santo te va a decir a tu área espiritual, para entendernos bien, que hagas X o Y cosa que Él quiere que hagas. Pero tu hombre natural o tu persona natural va a tener la libre capacidad de decidir si lo hace o no lo hace. Y es aquí donde el hombre natural decide no hacerle caso al Espíritu Santo. Y aquí es donde yo decía, no estoy hablando solamente de alguien que peca, que hace cosas indebidas, que le da rienda suelta a las pasiones desordenadas o a la inmoralidad o a la violencia o al abuso. No. Simplemente el Espíritu Santo te dice que hagas algo y tu hombre natural adentro de ti o tu mujer natural dice no, voy mejor a ver una telenovela coreana, voy a darle scroll al celular, voy a llamar por teléfono para chismear o voy a dormir, lo que quieras. ¿Me estoy explicando? Que en sí no es un pecado, ¿estamos de acuerdo? O sea, no estoy hablando de eso. Estoy hablando de que no hace el hombre natural lo que el espíritu quiere. Y entonces aquí esa persona se vuelve una persona natural o más natural que espiritual. ¿Y cuál es la consecuencia de eso? Bueno, que no va a poder aceptar las cosas del Espíritu Santo, no las va a entender, no las va a creer y no va a poder recibir la herencia. Ese es el punto, ¿sale? Romanos 8:5 lo dice de esta manera, a ver si nos va quedando un poquito más claro. Porque los que son de la carne, los que son naturales, piensan en las cosas de la carne. Pero los que son del Espíritu Santo, piensan en las cosas del Espíritu Santo. Amén. Y aquí es donde tú tienes que hacer una pequeña reflexión. De tu día a día o de tu semana, ¿cuánto tiempo pasas pensando? ¿Qué tan seguido piensas en las cosas espirituales? Como orar, como leer tu Biblia, como ayunar inclusive, o meditar en el mensaje del domingo pasado, o en hacer un devocional, o en convertirlo en las oraciones que tanto hemos recomendado, o qué tanto piensas en hablarle a alguien del Evangelio de la Gracia que tanto te ha sorprendido y maravillado a ti, o qué tanto estás pensando en que le perteneces a Cristo. Los que son de Cristo le perteneces a Él, toda tu vida es de Él, todo lo que tú tienes es de Él. Tus primicias para Él son el domingo, primer día de la semana, y también tu provisión económica, tus diezmos, tus ofrendas. ¿Qué tanto piensas en esas cosas? Que tu iglesia crezca, que tu iglesia logre avanzar, que podamos llegar a más personas. ¿Qué tanto estás pensando en eso? Aquí cada quien tiene que hacer una reflexión. En lo que tú entiendes que piensas en este tipo de cosas espirituales, comparado con el tiempo que pasas no pensando en esto, ya no digo que estés haciendo pecados mientras, no, sino que ya no piensas en esto, sino piensas en todo lo demás, es lo natural, tú puedes encontrar un balance de decir, estoy bastante poco espiritual. Vienes los domingos, recibes la prédica y no te vuelves a acordar del Señor hasta el próximo domingo para dedicarle 2 o 3 horas y entre semana 5 minutitos al dormir y 5 al despertar o ni eso. O sea, tú tienes que valorar qué tanto estás siendo espiritual o qué tanto estás siendo natural. Porque el punto es que los naturales, que entre más natural seas, menos capacidad de entender, creer y recibir. Entre más espiritual seas, más capacidad de entender, creer y recibir la herencia completa. ¿Me estás siguiendo?
Juan el Bautista lo dijo así, Juan 3:30. Es necesario que Él crezca, pero que yo mengue. Juan el Bautista, primo de Jesús, primo hermano de Jesús, 6 meses mayor que él, Dios le dio la encomienda de anunciar a Jesús. Y Juan el Bautista salió primero a gritar por el desierto que venía el Cordero de Dios que iba a quitar el pecado del mundo, que se arrepintiese la gente. ¿Ok? Y llegó un momento en que Jesús salió ya a su ministerio a los 33 años y anduvieron juntos, déjeme decirlo así. Juan el Bautista lo anunciaba por algunos lados y Jesús iba a predicar por donde Juan el Bautista iba pasando, lo que sea. Jesús se bautizó, lo bautizó Juan el Bautista, ¿sabe? Pero Juan el Bautista pensó esto: ya es el momento de que yo me haga un lado y ya él se siga solo. Y eso es normal, bueno, eso es entendible porque estaban físicamente juntos. Pero si esto lo trasladamos a lo espiritual, también. Es necesario que tu hombre natural o tu mujer natural mengüe para que Cristo crezca dentro de ti. Ya sé, tú y yo entendemos que Cristo está ahí. El tema de hoy es qué tanto ocupa Cristo dentro de ti, de tu día, de tu semana. ¿Qué tan espiritual eres o qué tan natural eres? That is the question. Esa es la pregunta de esta primera parte. ¿Sale? Le toca a cada uno de nosotros. Nadie puede juzgarte. Ojo, nadie puede juzgarte. Entonces, si logramos entender la importancia de ser espirituales, es porque entre más espirituales, más recibimos las promesas, la palabra, la creemos. Y si la creemos, entonces vamos a recibir la herencia completa. Porque es para los espirituales, no para los naturales. ¿Me sigue? Ok. Aquí en la segunda parte vamos a entender que si ya logramos posicionar el tema de que sí queremos ser espirituales, ¿cómo podemos ser más espirituales? Y la respuesta está en exponernos a la palabra de Dios. Exponernos a la Biblia. ¿Sale? Esta es la mejor manera de crecer espiritualmente. Orar es importante. Ayunar es importante, es algo espiritual también. Pero si tú oras sin la palabra de Dios, no logras todo el efecto espiritual de eficacia a la hora de orar. Cuando tú conoces la Escritura, la tienes en tu mente, en tu corazón, puedes decirle al Señor: Señor, tú y yo somos uno. Jesús ora conmigo como sacerdote y le quita y tú platicas con Dios conforme a las Escrituras. Tu palabra dice que no me preocupe, Señor. Yo estoy preocupado porque no tengo recursos, pero tu palabra dice que no me preocupe, que busque tu reino y tu justicia y que todo lo demás tú me lo darás por añadidura. Y eso lo platicas con Dios. Señor en algún momento dice: ven, entra y pongámonos a cuentas, o sea, platícame. O sea, a Dios le gusta que sus hijos sepan lo que Él ya les prometió, porque entonces conoces el corazón del Padre cuando tú oras. Hay momentos en que tal vez no haya palabras bíblicas que decir porque estás pasando por un tema y le hablas como eres, como somos, y también está bien, pero el contexto general de la oración es mucho mejor cuando te expones a la palabra de Dios y la usas dentro de tu plática con Dios. ¿Ok? Dentro de tus oraciones. ¿Sale? Hebreos 4:12 dice así. Vea el impacto de exponernos a la palabra de Dios. Dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu. Vea lo que hace, ¿no? Las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Eso es lo que sabemos. La palabra de Dios es más filosa que una espada de 2 filos. Porque acuérdate que te he platicado que la palabra de Dios es Cristo. Cristo es la gracia. Tú lees esto con el filtro de la gracia, aunque leas el Antiguo Testamento, vas a encontrar a Cristo y eso te hace todo esto. Encontré una versión que casi nunca la he usado, la Biblia, la palabra hispanoamericana,
que dice así: en efecto, la palabra de Dios es fuente de vida. Mira qué interesante. La palabra de Dios es fuente de vida y de eficacia. Es más cortante que espada de dos filos y penetra hasta dividir lo que el ser humano tiene de más íntimo. O sea, se mete hasta el fondo, hasta llegar a lo más profundo de su ser, poniendo al descubierto los más secretos pensamientos e intenciones. Y esto es lo que tú necesitas si quieres ser espiritual. Exponerte a la palabra para leerla y que solita la palabra, por la obra de Jesús, por la obra de Cristo en la cruz y tu fe en la obra de Cristo, comience a entrar y a separar los más secretos pensamientos e intenciones. Y aquí vas a encontrar sabiduría, restauración, dirección, inteligencia, seguridad, certeza, saberte amado, tantas y tantas cosas que convienen. Por eso dice la palabra que la palabra de Dios es fuente de vida. Necesitas, como ser espiritual, necesitas el agua de la palabra permanentemente. ¿Me estás siguiendo? Te voy a dar otros versículos que te van a ayudar un poco más a entender esta parte. Juan 6:63. El espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Estas palabras son espirituales y dan vida. ¿A quién? A tu espíritu. Salmo 119:25. Abatida hasta el polvo está mi alma. Vivifícame según tu palabra. Aquí el salmista está diciendo: estoy en una situación muy complicada, mi alma está abatida hasta el polvo, estoy tirado emocionalmente, ¿no? El alma tiene que ver con pensamientos y emociones, aún decisiones. Estoy en el piso, no sé qué hacer, me siento mal, tengo malos pensamientos. Vivifícame según tu palabra. Esto te da ánimo, te da fuerza, te da entereza, te levantas solito. ¿Puede ir un buen amén? Proverbios 4:20 dice, 4:20 al 22 dice: hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones. O sea, hijo, lee la Biblia. No se aparten de tus ojos mis palabras, guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida a los que las hallan y medicina a todo su cuerpo. Cuando tú te expones a la palabra, esto es vida. Leer, aunque sea una pequeña porción, es vida para ti, pero inclusive es medicina a tus huesos. ¿Tienes alguna enfermedad? Pequeña, grande, mediana. Leer la Biblia, entendiendo y creyendo que es medicina a los huesos. Señor, tu palabra me está sanando. Leer tu palabra, leer lo que dijo Jesús, eso es sanidad, ¿me explico? Medicina a tus huesos. Y te voy a dar el último. Está llena la escritura de este tipo de versículos. Jeremías 15:16. Esto es muy interesante. Dice: fueron halladas tus palabras y yo las comí. Es como un banquete. Y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón. Note cómo comienza diciendo: tus palabras fueron halladas, yo las comí, y tu palabra me fue por alegría y gozo. Note cómo empieza con plural, palabras, y continúa con palabra singular. ¿Por qué? Porque cuando tú lees las palabras, déjame hablar en plural, del Señor, alguna de ellas se va a convertir en la palabra que Dios quiere que tú recibas para vivificarte, para levantarte, para encontrar lo profundo de tu corazón y separar pensamientos, intenciones. Y esa palabra se conoce como la palabra rema, una palabra que sube a tu corazón. De todas las palabras que leíste hoy, esta es la que el Señor quiere. Y no es que a veces te lo dice el corazón, a veces lo tienes muy claro, a veces ya lo leíste hoy y mañana, pasado mañana te la va a recordar. ¿Me estoy explicando? Es multifacético el Señor para dar vida con su palabra. Amén. Entonces, si quieres ser más espiritual y lo reconoces,
te conviene exponerte a la palabra de Dios. Yo sé que cada vez hay menos tiempo, cada vez la vida se vive más rápido, pero yo creo que hay que comenzar a scrollear la Biblia. Yo te recomiendo, o yo les recomiendo, querida iglesia, que la lean. Hay muchas maneras de leerla, hay muchas formas de leerla. Me voy a adelantar un poquito a la última parte del mensaje. Yo te recomiendo dos cosas. Ahorita que estamos hablando de leer la palabra. Una, que busques una aplicación. Yo la voy a poner por el grupo, la que considero que es la mejor. YouVersion se llama. Tiene muchas Biblias y trae planes. Y trae muchos planes. El clásico que dice la lectura de la Biblia en un año está bien, pero no necesariamente tienes que usar ese y tampoco no lo hagas en un año. Pero puedes escoger a lo mejor 3 planes. Yo tengo 3 planes ahorita. Ya he hecho el de un año, que no lo hice en un año, que lo hice como en 3. Pero ya he hecho ese 2 veces. Y hoy estoy usando 3 planes donde en un plan está el Antiguo Testamento, en otro plan estoy con los evangelios nada más y otro plan está Hechos y las cartas, o sea, de Hechos para adelante. Entonces voy agarrando, depende del tiempo que tenga, a veces me da tiempo de los 3, a veces 1, a veces 2, pero seguro que no vas a poder cumplir los tiempos, no te preocupes. La aplicación tiene para que tú le pongas ponerme al día, entonces no importa si perdiste 3, 4, 5 o 10 días, no importa, tú le dices ponerme al día y te regresa. Aquí el tema es que no lo hagas a la prisa, porque entonces vas a leer corriendo. Date tu tiempo, pero procura tener tiempo, ¿verdad? Tienes que abrir un espacio si quieres ser espiritual. ¿Ok? Ese es mi consejo, que escojas los planes que te gusten y los vayas haciendo. Porque estos planes son chiquitos de 1 o 2 capítulos, si acaso, y te va a dar tiempo, pero tienes que abrirle un poquito de tiempo. Al levantarte, al acostarte, es lo mejor, ¿verdad? Etcétera. Y lo segundo que te voy a recomendar es que al tema de cada domingo tú lo pidas y la palabra bíblica que está ahí, tú leas el contexto. Pero mi recomendación incluye que en ambos casos tengas una Biblia de papel. Yo uso la aplicación solo para llevar el control. Pero leo aquí. Rara vez cuando estoy fuera y no me llevé la Biblia o lo que sea, bueno, pues uso la parte electrónica. Pero no, porque tener el celular, para empezar, la radiación de la luz del celular no es muy buena. Ya pasas demasiado tiempo en el celular en el día como para que la Biblia también la leas en el celular. Pero también llegan mensajitos y te distraen. Entonces, no hay nada mejor que usar la aplicación solamente para control, pero tu Biblia de papel. ¿Sabes? Si no tienes una, cómprate una Biblia cristiana. ¿Ok? Muy bien. Entonces, exponerse a la palabra de Dios es fundamental para crecer espiritualmente. Y por último, la última parte. Vamos a entender algo nuevo acerca de lo importante de entender la palabra de Dios. Entender la palabra de Dios. ¿Sale? Vamos de nuevo al versículo central, pero ahora vamos a la Reina Valera. Dice, 1 Corintios 2:14. Pero el hombre natural, dice, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir o se han de entender espiritualmente. Entre más palabra de Dios tengas, más espiritual vas a ser, más capaz de discernir, de entender las cosas y entonces más capaz de percibir. Me gusta esta versión porque la 2015 dice aceptar. Esta dice percibir, es decir, que el hombre natural no percibe, se le pasa de humo la palabra. Y aquí estoy hablando de personas como tú que vienen al servicio, no estoy hablando de los que están fuera, pobrecitos los que están fuera, no les cae nada. Estoy hablando de nosotros, usted que se sienta delante de mí, ya sea ante un celular, ante una pantalla, en persona. Dice que el hombre natural no percibe las cosas de Dios. ¿Sabe?
Jesús siempre tuvo eso muy presente. Al Señor le interesaba mucho que la gente entendiera. Eso ya se lo he contado otras veces. La parábola del sembrador es la parábola más importante. De las 50 parábolas aproximadamente que Jesús platicó, dijo que esta era la más importante, porque dijo en Marcos 4:13, ¿no entienden esta parábola? Continuó Jesús. ¿Cómo podrán entonces entender las demás? Y ya comenzó a explicar, el sembrador siembra la palabra, ¿sale? Lo que es que, ¿por qué dijo Jesús esto? Mire, la parábola del sembrador es una parábola que tiene todo que ver con qué tanto entiendes tú. La parábola es para ti. ¿Qué tanto entiendes tú la palabra predicada en tu iglesia? La palabra predicada por el pastor o por el predicador. ¿Qué tanto entiendes tú? A eso se refiere. Y pone 4 diferentes tipos de oídos que los compara con tierra. Entonces Jesús narra la parábola y dice, un sembrador salió a sembrar la semilla y una parte cayó fuera del camino, otra parte cayó entre piedras, otra parte cayó entre espinos y la última parte cayó en buena tierra y dio frutos al 30, al 60 y al 100 por uno. ¿Sale? Y explica, el sembrador es el que predica la palabra. La semilla de la que habla la parábola es la palabra de Dios, esa es la semilla. Por eso da vida, porque es una semilla. Y la tierra dice, y comienza a explicar por qué significa fuera del camino. Y voy a leer solamente la primera y la última, y con eso vamos a entender algo nuevo. Ya sé que luego ya lo hemos platicado esto, pero vamos, Marcos 4:13 dice, Mateo 13, 18 y 19 en la traducción al lenguaje actual. Dice, ahora pongan atención y les diré lo que significa el ejemplo del campesino. La Reina Valera dice el ejemplo del sembrador. 19 dice, hay algunos que escuchan el mensaje del reino de Dios, pero como no lo entienden, ¿qué hace con esta frase? Como no lo entienden, el diablo viene y hace que lo olviden. Estos son como las semillas que cayeron junto al camino. O sea, junto al camino está hablando de una tierra que no va a dar fruto porque está toda dura, pisada, no está preparada para dar fruto. Pero dice que no lo entienden y entonces viene el diablo y hace que la olviden. Y la última parte, no voy a explicar toda la parábola, esto ya lo hice en otro momento, pero ahorita vamos a entender algo diferente. En el verso 23 dice, finalmente, las semillas que cayeron en buena tierra representan a los que oyen el mensaje y sí lo entienden. ¿Ok? Estos sí cambian sus vidas y hacen lo bueno como una consecuencia, como un fruto. Son como esas semillas que produjeron espigas con 100, con 60 y hasta con 30 semillas. A eso se refiere 30 por 1. ¿Sale? A ver. Las otras dos son las de las piedras. La traducción dice que entendieron poco y rápido les pasan cosas y rápido olvidan la palabra. Y los terceros dice que son los de las espinas. Ahí no habla de entender, pero sí te hace saber que le dieron más importancia al tema de las riquezas y al engaño de la sociedad y las riquezas y se olvidaron de la palabra. Cuando yo enseñé esto por primera vez, me llamó la atención que la tercera semilla, que es la de espinos, no hablara de entender. Los primeros no entienden nada, los segundos entienden poco, los terceros, aunque no lo dice así, parece que entienden, pero le dan más valor a las riquezas. Y los últimos entienden bien. Entonces, la parábola se refiere totalmente a la importancia de entender. ¿Qué? Entender la palabra. En la sección 2 del mensaje entendimos la importancia de exponernos a la Biblia, a la palabra para ser espirituales. Y esta última parte está queriendo recordarte o enseñarte la importancia que tiene entender la palabra. No solamente exponerte para leerla como verolico. No, sino que la entiendas. ¿Ok? Ahora, aquí viene algo muy interesante. Escuche esto es nuevo para usted. El diablo no tiene capacidad. Escuche bien esto, por favor. Ponga atención. Ya va a terminar el mensaje.
El diablo no tiene poder para quitar la palabra de Dios que ya fue sembrada en ti. Él no tiene poder para írtela a quitar. ¿Ok? Y voy a decir algo que va a estar al contrario, ahorita te explico, aunque no le entiendas. A mí me queda claro que un regalo de Dios inmerecido, un favor de Dios inmerecido en mi ministerio es la intención de siempre querer descomplicar lo sencillo. Es decir, explicar la palabra lo más sencillo posible. Nunca, desde que yo comencé a predicar, me ha interesado que la gente piense si yo sé mucho o sé poco. Más me interesa lo que el oyente recibe. Siempre ha sido así. Y entonces Dios me ha dado, porque me lo ha dicho mucha gente, y por ahí a algunos les cae gordo, pero a otros les cae bien, que Dios me dio el don o la capacidad de hacer medianamente bien, como desglosar las cosas por pasos, por procesos, para que sea más entendible. Eso me han dicho algunos de ustedes, algunos más de la iglesia por todo este tiempo, e inclusive en mi trabajo y en muchos lugares. Les parece que explico las cosas como bien, déjenme decirlo así, es un don de Dios, es por gracia. Lo he puesto a trabajar, dice Pablo, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo, ¿sale? Yo entiendo eso hoy y no me pasa nada con el tema del orgullo. Es un don de Dios. El asunto aquí es que, por eso es que yo sé que aunque desgloso las cosas en una prédica como la de hoy, en 30 minutos, 40 minutos, 50 minutos, que a veces me llevo hasta casi la hora predicándote, no todo lo vas a entender. 2, te digo, lee el mensaje, y muchos de ustedes sí lo leen y se ven conmigo los jueves, pero también puedo darme cuenta que no lo entendiste todo. Por eso es muy retroalimentador los jueves por Zoom. Esa reunión de discipulado que tenemos es maravillosa porque te ayuda a entender mejor lo que no entendiste el domingo. Déjame ponerlo de tu lado. Yo ya lo expliqué. A veces pues, yo me hago responsable, ¿verdad? Por eso es que el jueves lo vuelvo a intentar. De volvérselos a explicar y de darle más ejemplos y vemos adicionalmente cosas. Y ustedes aportan mucho también. Es una sesión muy bonita, muy padre, porque usted no nada más viene a recibir, sino viene a dar lo que ya aprendió, y eso le ayuda a todos. Es dar y recibir. Se vuelve un círculo virtuoso. Pero yo no quiero que pienses, oye, es que el domingo entendí, haz de cuenta, el domingo entendí el 50%. Me voy a ir largo, La estadística dice que no entiendes más que un 30%. Pero ya que lo leí, entendí el otro 30%. Ya llevo 60%. Pero ya no entendí el 40%. Entonces viene el diablo y se lo roba. No, el diablo no tiene poder para hacer eso. Aquí dice que viene el diablo y hace que lo olviden. Sí, pero aquí viene una explicación maravillosa, y eso me gusta mucho cuando me doy tiempo de poder investigar un poquito más y leer, porque nos da una gran visión. Mire, se lo traje aquí como una definición y se lo pongo aquí para que lo lea junto conmigo. No quiero que me pase nada. La palabra griega detrás de la frase no entienden, de los primeros, los que están fuera del camino, Mateo 3:19, y después que dice sí lo entienden, del verso 23, donde cayeron en buena tierra, ambas frases son la palabra griega siniemi. Y en los textos originales de la Biblia, el verbo siniemi, es un verbo, se usa en la voz activa. ¿Qué significa eso? Que el sujeto realiza la acción por sí mismo. Entender o no entender es una acción activa del sujeto de la oración. El verbo describe una acción mental y espiritual. Siguiente párrafo dice, refleja la disposición, y aquí está el punto medular, hermanos, refleja la disposición del corazón de la persona
No es solo un accidente o una falta de inteligencia, no, es la disposición del corazón de la persona. Describe el acto de tener la intención para captar el mensaje o decidir no hacerlo. Y aquí está el punto. Conclusión. El diablo se mete y roba la palabra cuando el oyente, o sea, tú, intencionalmente no hace un esfuerzo por entender, por conectar las ideas y unir los puntos en su mente. O dicho de otra forma, el diablo se mete y roba la palabra cuando el oyente no valora la palabra de Dios enviada a su vida. Pero cuando el oyente sí se interesa en unir los puntos del mensaje para que le hagan sentido, esa palabra no puede ser arrebatada por el diablo. ¿Me está siguiendo? Amén. Lo que está diciendo, y aquí, mi querida iglesia, le tengo que poner una pelota en su cancha. Si algo me ha llamado la atención poderosamente bajo la gracia es que la iglesia no crea que estar bajo la gracia implica ya no tengo yo nada que hacer, porque ya todo lo hizo Cristo y punto. Y me siento en un sillón a ver a qué horas viene y me provee. No. Acuérdense que la gracia es acción motivada por Jesús o instruida por Jesús. No es acción para llegar a Jesús o para quedar bien con el Padre o para valer. Esa es la diferencia con la mezcla. Pero bajo la gracia, la acción está precedida de la sabiduría de Jesús en ti, de el impulso de Jesús para ti. ¿Me estás siguiendo? Entonces, si ya entendimos en este mensaje que tenemos una herencia, sí, ¿quiénes? Los espirituales. Que entendemos que lo espiritual está dentro de mí, igual que lo natural, y que lo espiritual quiere hacer cosas del espíritu, pero en lo natural no quiere. Así que tienes que luchar un poco contra eso. Que la mejor manera de crecer tu paz espiritual es exponerte a la palabra de Dios, porque es viva, es eficaz, es fuente de vida y te ayuda a discernir. ¿Ok? Pero también, cuando hablamos de recibir la palabra, ya sea la que tú vas a leer, y lo digo como una palabra profética para ti, lo que tú vas a leer en tu devocional o en tu aplicación, ¿ok? Lo que tú vas a leer de tu, se me fue el nombre, de tu plan bíblico, y lo que yo te predico los domingos, para que no se lo robe el diablo, tú tienes que tener la intención de entenderlo, la intención de estudiarlo, el que de verdad lo valores y busques los tiempos. Porque mire, si algo tenemos claro, algo que las redes sociales hacen a favor del reino, es que nadie puede decirle al Señor, no tengo tiempo, Señor. Así tengas 20 hijos, 20 trabajos y seas el hombre clave o mujer clave de tu empresa, tienes suficiente tiempo como para pasártela en el TikTok cuando quieres descansar, o en el Instagram, o en donde sea. Las redes sociales dirán que sí tenías tiempo. O sea, que tenemos tiempo. Aquí el tema de hoy es que si queremos ser más espirituales, la palabra de Dios nos está diciendo que debemos exponernos más para ser más espirituales, más fuertes espiritualmente, que lo natural de nosotros se vaya quedando, y cuando venga el tema de entender la palabra que yo reciba de mi pastor o del predicador que esté y de la palabra, tengo que dedicarle tiempo. Lo que se valora se le dedica tiempo. Amén. Se hacen esfuerzos. Cuando la gente quiere hacer ejercicio, se hacen esfuerzos. La gente se levanta a las 4 y 5 de la mañana para ir a correr, para ir a hacer ejercicio, para ir a un gimnasio, porque lo valora. Quien no se levante a esa hora es porque no lo valora. ¿Me sigue? Entonces, aquí está muy claro. El diablo no se puede meter a robarte el mensaje. No te puede producir sueño. No te puede
producir somnolencia si tú, en tu corazón genuino, valoras esa palabra. Si usted siente sueño en algún momento, ya sea en la transmisión, ya sea en el servicio por pantalla o en el servicio presencial, párese, hágase responsable de poner atención. Usted quiere que yo lo divierta, usted quiere que yo lo despierte. No, ya le estoy predicando. Pero a usted le toca despertar, a usted le toca ponerse las pilas, póngase de pie. Que no se duerme parado, ¿va? Como caballo, porque se cae. Pero si usted se acomoda en la silla, se recarga y le hace así, o ve este mensaje en su cama, si usted no va a ir a la iglesia porque no puede, usted es de la iglesia online, no lo vea acostado en su cama. Siéntese, póngase una libreta y ponga toda la atención. Esa intención hace demostrar que usted valora la palabra y el diablo. Aún lo que hoy no entienda o mañana no entienda con su estudio, el diablo nunca se lo va a poder robar. Amén. Usted nunca será una tierra fuera del camino, porque siempre tendrá la intención de crecer y mejorar. ¿Puede dar un buen amén a eso? Entonces, querida iglesia, es un tiempo nuevo. Tenemos que salir a la gente, pero tenemos que empezar por nosotros. Cada uno de nosotros puede ser más espiritual de lo que ha sido. Puede exponerse más a la palabra de Dios de lo que se ha expuesto. Puede interesarse en entender mejor los mensajes de los domingos, en leer el contexto. Yo le decía a una familia la semana pasada, usted vea el versículo. Yo a veces le pongo solamente el versículo concreto porque está muy hermoso lo que dice, pero por tiempos. Y sobre todo para que no haya más ideas que lo distraigan. Pero usted puede ir a su Biblia y buscar el contexto de antes, de después, y encontrar el sabor, lo valioso de esto que yo le prediqué, que Dios le trajo. Porque mire, usted tiene que... Yo le decía el jueves a la gente, Dios se va a encontrar con tu expectativa de Él. Cuando tú lees la palabra, ¿por qué la lees? Para cumplir una aplicación que traes en tu celular y decir que sí lo haces, una expectativa muy pequeña. O por cumplir social, moralmente, igual de por qué vienes al servicio. Para cumplir una disposición moral, social, para cubrir el que en tu cabeza no haya, ¿cómo le llaman a eso? Cargo de culpa. No, tiene que ser algo. Ahora te enseñé la semana pasada lo valioso que es exponerte a la locura de la predicación del Evangelio de la Gracia. Porque ahí viene la herencia. Es producto de tu exposición. Pero si tú vienes cada domingo a escuchar un mensaje sabiendo que maravillas Dios va... Porque ve todo lo que hace Dios. Nos hemos cada semana durante 5 años maravillado de las cosas que nos enseña. A veces son cosas valiosísimas, nuevísimas, maravillosísimas. Pero piensa esto, Dios pensó en ti para trabajar conmigo, que soy tu predicador, que soy tu pastor, y si usted no viene a esta iglesia, pues con su pastor. Pero Dios pensó en ti desde el martes para empezar a hablarme de qué necesita esta congregación. Por eso la palabra más importante para cada congregación es la que sale de la boca del pastor los domingos, o de los pastores, o de los predicadores que haya. Del domingo, esa es la más importante, esa es la palabra nucleocéntrica de la semana. Puedes tener más si está bien, tengan más. Tienen que tener más. Hay que exponerse a la Biblia. Pero la palabra nucleocéntrica de tu semana es la del domingo. Dios la planeó, Dios me la fue mostrando, Dios usó mi tiempo, usó mi mente y mi corazón para pensar en ti. Yo no predico pensando en mí, yo predico pensando en ti. Hay cosas que yo ya me las sé, hay cosas que yo ya las he predicado 20 veces, pero te las vuelvo a explicar porque estoy pensando en ti. Pero no soy yo, sino la gracia de Dios conmigo. Pues, entonces Dios está pensando en ti. Prepara un mensaje de martes, lo mastica el miércoles conmigo, me lo empieza a dar, lo empiezo a escribir el miércoles, el jueves, para venirlo a grabar. Si te toca grabarlo, lo grabo especialmente para ti los viernes. Ahora lo estoy grabando los viernes.
Estoy pensando en ti, estoy predicando para ti que estás viendo esto y para ti que lo vas a volver a ver en una pantalla. Pero yo no sé quién está detrás de la transmisión, pero Dios sí sabe. Dios lo planeó para ti. No puedes despreciarle al Padre su comida, su alimento. No deberías hacerlo. Hoy el mensaje tiene eso. Valora el alimento espiritual que el Padre preparó para ti, junto con el Espíritu Santo, junto con el Señor Jesucristo, y te lo pone en bandeja de plata, en una mesa de banquete para que comas toda la semana y le agregues la ensalada, la verdura, el postre, la sopa, de lo que tú mismo leas. Y si después te queda tiempo, mírate una prédica de Dante Gebel si quieres, y mírate una prédica de Joel Osteen o del mismo Joseph Prince, está bien. Pero no hagas esto si no te dio tiempo de hacer cuando menos esto básico, que va a alimentar tu espíritu, que lo va a fortalecer, que lo va a hacer crecer, y tu hombre natural o tu mujer natural menguará. Y eso hará que cada vez disciernas mejor, tengas mejor conexión con el Señor y puedas entender mejor de qué herencia se refiere en lo físico, en la provisión, en la salud, en lo emocional, en lo espiritual, en todas las áreas de tu vida. ¿Me estás siguiendo? Así que, claro que es importante ser más espiritual, porque la gente natural no entiende y no recibe la herencia. ¿Puede dar un buen amén a eso? Aleluya. Disponga su corazón, por favor. Si tiene ahí un minuto, vamos a orar. Padre, déjeme decirle que yo creo firmemente que Jesús y yo predicamos juntos, porque Él está en mí. Así que a veces me imagino a Él predicando y diciendo las cosas tajantes. Hoy fui un poquito más tajante. ¿Tiene usted qué? Sí, la pelota está en su cancha, amado. No, la gracia no es no hacer nada. La gracia no es todo me lo da Dios solito. No. La gracia es actividad dirigida por Jesús. Y Jesús puso esto en mi corazón esta semana. Es tiempo de que la iglesia crezca hacia arriba en lo espiritual. Hacia abajo ya están los cimientos, las raíces, 5 años. Pero viene el tiempo de comenzar a crecer y edificar los edificios de cada uno de nosotros para poder albergar a mucha gente. Y para eso necesitas, según el mensaje de hoy, ser más espiritual. Ventaja, vas a recibir una herencia. Ventaja plus, vas a poder compartir y ser muy de bendición para muchos. Así que, Señor, te damos gracias, Padre del cielo, esta tarde, porque tu palabra, Señor, es viva y eficaz en cada uno de nosotros. Ha estado partiendo directamente cada domingo, pero hoy en especial, discerniendo en lo profundo de cada uno de nosotros los pensamientos y las intenciones. Yo sé que hay de ustedes que sienten un cierto remordimiento porque no han sido lo espirituales que quisieran, porque no han tenido tiempo o no le han dado tiempo a la Biblia. No te condenes. El Señor no te condena. El Señor se agrada de que tu pensamiento de hoy sea reconocerlo, saber que el Señor no te condena, al contrario, te llena de su presencia, de su amor, de su gracia, su justicia y su favor derramados en la cruz, de su paz, para que tú puedas, con intención, intencionalmente, tengas la intencionalidad de buscar, entender mejor su palabra, meditarla, repasarla, regurgitarla, orar, ayunar, leer su palabra y tener muchas más expectativas de lo que Él va a hacer. Gracias, Señor, porque tu palabra bajo la gracia no condena. Siempre nos da a saber de que tú nos entiendes, pero también tú eres la gracia, pero también la verdad. Y la verdad es que esta iglesia necesita crecer espiritualmente para hacer todo aquello para lo que tú la has traído, Señor. Amén. Hay un versículo que creo olvidé leer cuando dice, cuando les digo que el diablo no puede robarse
las cosas es porque el Señor dice esto en Isaías 55:10. Escúcheme ahí con los ojos cerrados. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve a los cielos, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así es la lluvia, ¿verdad? Y la nieve, dice, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo que la envié. Y por eso el diablo no se la puede robar, a menos que tú tengas la intención de desvalorar, de no interesarte, de no importarte la palabra de Dios. Pero aquí yo creo firmemente es que usted tiene, al igual que yo, una intención en el corazón. Y hoy mismo el Señor está abriendo puertas, está abriendo tiempos, está abriendo intenciones nuevas para poder recibir la palabra y saber, tener la expectativa alta de que Dios va a hacer con esa palabra todo aquello para lo que Él la envió. Y el diablo no se puede robar ninguna palabra de esta su casa, plenitud en Cristo, porque todos al vivir bajo la gracia estamos entendidos que valoramos su palabra, hoy, mañana y siempre. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y déjenme decirle una cosa más. Les decía que ayer hablaba con la gente del Zoom y le decía, Dios se va a encontrar con tu expectativa. Si tú tienes una expectativa muy pequeña de lo que Dios hará en tu vida hoy, ahí vas a encontrar a Dios. Es que pues igual hoy no me pasa nada bueno. Ahí va a estar Dios. Pero si tú crees y tu expectativa es muy alta de que el milagro que estás esperando viene hoy, ahí te va a encontrar Dios. ¿Y qué pasa si no llega hoy ese milagro que estás esperando, esa buena noticia, esa buena nueva, ese puesto, ese recurso, esa sanidad o lo que sea? ¿Qué hay que hacer? Si no viene hoy, vendrá mañana. Ya me voy a dormir, Señor, no llegó hoy, yo sé que llegará mañana. Y con la misma fe te levantas mañana, un día a la vez. No es acumulativo. Te dije alguna vez, ¿hasta cuándo, pastor? ¿Hasta que Dios te lo dé o hasta que te lo quite del corazón? Y puede ser que si no es para ti, te lo va a quitar. Pero mientras sea para ti, todos los días es nuevo. Desechas en las cenizas el esfuerzo de ayer, la expectativa de ayer, y hoy arrancas el día con una gran expectativa de que ese milagro sucederá hoy. El cará de Dios es estar en el momento oportuno, en el lugar correcto y en el tiempo oportuno. Bueno, ese cará es diario. Esa es la expectativa que tienes de Dios. Y entonces eso te hace ser más espiritual, te va a hacer entender la palabra más, te va a dar tiempos para leer la palabra porque vas a estar pensando en las cosas del Espíritu Santo y no solamente en las cosas de tu carne. Insisto, aunque no sean pecado, simplemente vagar, descansar, perder el tiempo, estar en redes sociales, chismear con otra gente. O sea, cosas que no le agregan valor a tu vida espiritual. ¿Puede ir un buen amén? Aleluya. Dele por favor allá un aplauso al Señor, de verdad, donde usted le adore, le bendiga al Señor por esta palabra para su vida, porque yo creo que de aquí usted salió ya más espiritual. ¿Puede ir un buen amén? Amén. Dios me lo bendiga, querida iglesia. Les veo pronto, el próximo jueves, primero Dios, nos miramos en el Zoom. Ojalá que cada vez entren más, porque entienden la importancia de esto. Y nos vemos el próximo domingo con otra palabra que el Señor va a empezar a cocinar a partir de ya. ¿Sale? Dios los bendiga a todos los que trabajan y sirven para poder llevar a cabo los servicios presenciales y esta transmisión. Como siempre, Señor, por su esfuerzo y su trabajo, dales una doble porción de bendición, doble porción de herencia del mundo para todos los que sirven en la iglesia y los que ayudan con los niños y todos los que están sirviendo, que casi son todos. Dios los bendiga con su gracia y con su favor. ¿Vale? Nos vemos en la próxima. Bendiciones.